guante, otra media. O sea que las frutas de ahí salen congeladas. Piedra, piedra. Pasa por ejemplo. Buenas noches. Por ahí si me ayudan levantándome la manito, a ver si se me escucha bien. Hola, buenas noches. Sí se te escucha bien. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, Excelente, muy bien. Voy a prender la cámara para verlos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la voluntad, por la buena disposición, por las ganas de aprender, de intercambiar y de hacer de esta hora cortita, lo más fructífera posible para seguir aprendiendo y creciendo juntos, por supuesto. Así que bueno, bienvenidos. Este es uno de los webinars que normalmente le destinamos una vez al mes promedio, les cuento, para generar pues una interacción con la comunidad, con las personas que en su mayoría son comunicadores, pero no todos, vemos procesos de clima, comunicación interna, cultura. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá, por darnos la oportunidad de compartir este espacio de formación. Bueno, hoy nos trae acá todo el tema que tiene que ver con los insights para las mediciones de clima laboral. Así que, bueno, vamos a mirar cuál es la agenda que hoy nos depara este webinar. Primero vamos a ver algunos datos acerca de la gestión de clima laboral. Ustedes se habrán percatado que para inscribirse en este webinar siempre yo tengo la costumbre de poder hacer algunas poquitas preguntas, pero así como bien rebuscaditas para también compartir algunos hallazgos. Vamos a mirar dinámicas que utilizo normalmente desde la consultoría para temas de clima laboral, desde la parte, por supuesto, cualitativa. Vamos a mirar algunos casos reales en torno al proceso cuantitativo, ¿no? Que está obviamente más asociado a las encuestas y que de pronto por ahí quiero traerles 3 casos reales que probablemente lo hayan visto o no, pero que nos va a generar debate y reflexión. Y por supuesto, un circuito, un modelo que quiero compartir con ustedes de cómo yo manejo normalmente mis proyectos en torno a diagnósticos, investigaciones de clima laboral, para que, bueno, les sume, les aporte y, bueno, también nos genere ahí aporte, ¿no? Eso es lo que nos espera. Bueno, estoy segura que muchos de los que ya están acá son parte de la comunidad que normalmente bueno, visibilizan un poco los contenidos que compartimos en redes sociales y demás. Les agradezco por esa interacción y por esa compañía que realmente siempre resulta súper motivador. Trabajar marca personal no es muy desafiante. Y bueno, para quienes no me conocen, soy Mayra Castillo, soy estratega en comunicación, soy consultora hoy en día y hace ya varios años atrás, liderando proyectos en temas netamente de comunicación interna, clima y cultura, ¿no? Y por supuesto, soy una apasionada de la comunicación y de lo que hago. Me encanta lo que hago y creo que ahí reside todo el esfuerzo y las ganas que uno le pone a las cosas y también los éxitos y también los fracasos y todo, creo que es gracias a la pasión y a la convicción que tengo en torno a la apasionante carrera que es la comunicación orga, ¿no? En fin,
Bueno, entonces desde ahí, bueno, presentarme y conectar con ustedes. Vamos a entrar a mirar este primer capítulo, muy interesante, porque les hice 4 preguntas, de las cuales algunas me dejaron muy tranquila, muy optimista, pero otras sí me generaron mucha inquietud y que por supuesto hay que compartirlo con ustedes para generar el debate. Algunos datos de la gestión, ¿ya? Primero les pregunté, y esto tiene más o menos un universo de cerca de 100 personas, si mal no me equivoco, que se inscribieron en el webinar y que participaron y que seguramente luego van a mirar la grabación. Pero bueno, la primera pregunta dice así, ¿no? ¿Crees que las encuestas que se realizan acerca de clima laboral adaptan las dimensiones y las premisas a la cultura de la organización? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque normalmente siempre me preocupa que chapemos o copiemos, ¿no? Del Great Place to Work cosas muy idénticas, cuando no necesariamente nuestro sector de negocio responde, digamos, o calza con especificidad a ello, ¿no? Yo creo que uno debe copiar lo bueno, por supuesto, ¿no? En el buen sentido de la palabra, pero creo que hay un proceso de adaptación de algunas dimensiones y premisas que deben, de todas maneras, de ser muy conscientes y muy practicadas cuando uno hace un instrumento de encuestas de clima laboral. Entonces, de pronto esa era mi duda, pero tenemos un 69.9%, o sea, un 70% que nos dice que sí hay una adaptación de esas dimensiones, que se asocia a la cultura organizacional de cada empresa y esto es positivo. Hay un 30% que cree que no, ¿no? Y bueno, siempre es así, ¿no? Siempre hay como es percepción finalmente, pero lo importante y lo que, digamos, me deja a mí particularmente con cierto nivel de tranquilidad, no por completo, pero sí, saber que de pronto están percibiendo de que sí hay una adaptación, de que no es un copia y pega, ¿no? Y que sí se tome en cuenta la cultura de cada organización, eso es positivo, ¿no? Entonces acá tendríamos que terminar medios contentos, ¿no? Creo yo. Por supuesto, súper interesante sería profundizar y mirar a los 30% por qué puso eso y etcétera, ¿no? Pero lo dejaremos para explorar. ¿Crees que la gestión de clima laboral? Y les puse 2 o 3 opciones, ¿no? Es una preocupación sincera, o sea, genuina de las empresas hacia el bienestar de la gente, ¿no? O más bien está más asociada a un tema más de lo que proyectan, al tema de del marketing, de la marca empleadora y demás. ¿Ustedes qué creen, no? Y miren, tenemos de pronto un 74% que creen que realmente es una preocupación genuina de las empresas, ¿no? Genuina, ¿no? Y claro, hay un 16% que piensan que es una cosa más de fondo, más de aparentar, más de marketing, ¿no? Y bueno, por acá tenemos un 5.4 que respondió otras, ¿no? ¿Y qué colocó en otras? Colocó el cuidado del colaborador, el bienestar laboral orientado al ganar, ¿no? Claro, o sea, trabajamos clima porque gana el colaborador, pero también gana la empresa. Y eso también me parece razonable, positivo, ¿no? La medición de indicadores para la creación de acciones. Dicen que es difícil de determinar esta relación con el liderazgo de los tomadores de decisiones. Y también hay algunas personas que pusieron son útiles para potenciar la fidelización de los colaboradores. Ese es el 5.4. En suma, también creo que esta respuesta es positiva, es favorable, que hay que mejorar y camino todavía que seguir sembrando, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, pero es un buen indicador, un indicador positivo, potente, fortalecido para lo que nos conviene, de manera favorable. Luego les hice una pregunta número 3 que tenía que ver con el gestor. Y acá viene la parte ya un poco más inquietante y voy a tomar agüita porque creo que me atoré un poquito. Listo, dice. ¿Crees que el gestor o la gestora de clima laboral está siendo lo suficientemente analítico y desnudando los números de las encuestas? Y acá encontramos lo preocupante, ¿no? Está el nada y el poco,
donde el poco, por supuesto, es el ganador, y tenemos un 56% de gente que cree que no estamos analizando lo suficiente, que estamos analizando poco, ¿no? Que estamos analizando poco. Y por supuesto, tenemos también un 34.4, ¿no? De personas que creen que estamos analizando bastante, ¿no? Y está bien, es respetable. Pero si tuviéramos que como hacer una sumatoria más asociada al top to box, tenemos más o menos como un 61% de gente de este estudio, donde han participado casi 100 personas, que creen que el gestor no está siendo lo suficientemente analítico, ¿ya? Y hay un 38.7, casi 39%, que cree que sí, que está más orientado a lo positivo, a lo que sí vamos desnudando y entendiendo mejor las encuestas. Entonces, yo me quedo pensativa con respecto a esto, y me encantaría que ustedes participen y me pongan en el chat o levanten su micro y me digan cuál es su hipótesis. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué está pasando? Porque a nivel organizacional, las dos primeras preguntas han salido a favor y han salido positivas desde el enfoque, por supuesto, de las organizaciones hacia el clima laboral. Pero cuando de pronto ya paso a una postura del enfoque desde el gestor hacia el proceso del clima laboral, la cosa cambia, el indicador no es del todo favorable y por supuesto puede resultar muy preocupante. Entonces, por favor, participen, escriban por el chat, levanten su micro, levanten la manito si quieren agregar algo, si quieren aportar algo, cuestionar algo, si quieren de pronto también generar una hipótesis válida, es totalmente bienvenida. Y les hicimos una cuarta pregunta. ¿Cuál crees que es el desafío más importante para gestionar de pronto este proceso de clima laboral, ¿no? Y miren estas respuestas, qué interesantes. A mí particularmente me parecen sumamente interesantes. Dice, la sinceridad de las respuestas, ¿no? De los colaboradores. Ese es uno de los desafíos, que nos contesten con la verdad, ¿no? Alinear el clima a la cultura. Mantener la motivación constante. La transparencia de la gente, ¿no? O sea, del colaborador. La comunicación a nivel interno de la organización entre líderes y colaboradores. La participación y todavía el involucramiento de los líderes, ¿no? Que eso es tan complicado. Interpretar los indicadores, la resistencia al cambio, la coherencia, entendiéndolo desde se dice lo que se hace, ¿no? Y se hace lo que se dice, ¿no? La participación de los colaboradores, implementar planes, estrategias, modelos, trabajar en conjunto y hacia un mismo objetivo, y por supuesto lograr resultados. Estas son las 13 premisas más repetidas, por supuesto cada una de pronto redactada de una manera distinta, pero nuestro proceso de tabular al final lo concentra todo en premisas, en ideas, digamos, al unísono, que traemos acá ya, por supuesto, digeridas. Entonces me parece que son 13 de las más interesantes, potentes, reales. Yo también coincido en mucho de esto, de lo que he podido ver desde, por supuesto, mi frente de la consultoría. Ustedes me dirán con cuál coinciden más, ¿no? De pronto me encantaría que puedan escribir y decirme con cuál de estas coinciden más. Ojo, acá el orden no tiene nada que ver, no es que la primera sea más importante que la última, por si acaso, no es un ranking. Simplemente estamos citando las ideas más importantes, las modas aritméticas, por decirlo así. Así que escríbanme y díganme cuál de estas premisas les hace a ustedes más sentido, o de pronto les genera más coincidencia. Les veo en el chat. A ver, escríbanme. Escríbanme cuál de estas premisas les hace más sentido, ¿no? ¿En cuál coinciden? La transparencia de los colaboradores y la resistencia al cambio. Sí, eso es súper complicado, difícil. Esto de la transparencia no depende solamente de nosotros, ¿no? O sea, no depende, lamentablemente, solamente de nosotros. Dice, Silvana, me identifico con la participación y el involucramiento de los líderes como uno de los desafíos más grandes. Ay, sí, yo también te apoyo, porque la verdad es que los líderes están tan enfocados a veces en resultados, que de pronto mi percepción es como que siento que
que a veces hasta un poco se deshumanizan y eso como que genera una inquietud, una preocupación muy alta, ¿no? Y de pronto no quieren involucrarse en cosas de este tipo y no vibran con ello, ¿no? A ver, Joana me dice, considero que la comunicación a nivel interno de la empresa, sí, a veces como que, sí, pues ahí adentro como que no funciona bien ese flujo, no funciona bien la cascada, por el contrario, se generan información más aislada, menos compartida, etcétera, ¿no? Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Mantener esa motivación constante, wow, sí, definitivamente. O sea, a veces ni uno puede ni con uno mismo, ¿no? Y más bien tiene que saber poder con otros, ¿no? Así que bueno, en fin, acá hay mucha información interesante, les agradezco, ¿no? Creo que esto nos va a ayudar mucho también a ser consciente de algunas cosas que de pronto no las teníamos mapeadas y créanme que por supuesto las vamos a compartir como siempre, como con contenidos de valor en las redes sociales. Ok, entonces, quiero compartir con ustedes también algunas dinámicas, ¿no? Algunas dinámicas que normalmente yo uso en el momento en No, que... dile cuánto poquito. No lo puede todo recién. Gracias, Cintia, por cerrar el audio. Ya, bienvenida, por cierto. Bueno, quiero compartirles, les decía, algunas dinámicas que a mí me han resultado súper útiles, potentes, reveladoras, consistentes, sólidas, en el momento en que me toca hacer diagnósticos de clima. Particularmente yo tengo un enfoque mucho más cualitativo cuando hay investigaciones y mediciones de clima laboral con los que normalmente trabajo, ¿no? Y siempre tengo un enfoque cuantitativo porque obviamente sabemos que es importante tener números, pero siempre esos números deben estar muy bien sustentados y argumentados con premisas, con ideas, con creencias, con argumentos de la gente y eso solamente nos lo dan los escenarios cualitativos. Entonces, lo que yo hago, y les comparto esto porque hay que copiar lo bueno, como decía, yo utilizo esta dinámica, ¿no? Que la saqué de una metodología ágil que es el pensamiento visual. Entonces yo les dibujo un iceberg en un papelógrafo a la gente, en una sesión de focus group, más entendida como sesión de indagación para mí. Les dibujo un iceberg, ¿no? Y les pongo, les explico, les hago la siguiente analogía, ¿no? Si el clima laboral de tu área fuera un iceberg, entendiendo al iceberg como un fenómeno rocoso de hielo que normalmente obviamente está en el fondo del mar y lo asociamos con el famoso Titanic, sabemos que solamente la cúspide es lo que se logra ver, pero abajo hay una grandeza, ¿no? Desproporcional, enorme, que es lo que no se ve. Entonces, quiero que con tus post-its, ¿no? Escribas qué es lo que sí se ve de tu clima laboral y qué es lo que no se ve de tu clima laboral. Y la gente, les cuento, que primero es súper genuina. ¿Por qué? Porque no lo conversan, lo escriben, ¿no? Y eso es algo que les quiero transmitir. Cuando yo hago mediciones de clima laboral, yo no utilizo tanto la conversación, ¿no? Salvo que el clima esté bastante sano y haya poco que decir. Pero si el clima laboral está un poquito más inmaduro, por decirlo así, la gente normalmente no quiere sentirse expuesta y hablar, ¿no? Entonces, como yo no quiero forzar una situación porque todos estamos en nuestro derecho de ser reservados, discretos, etcétera, y no querer exponernos, respeto mucho eso, entonces yo llevo dinámicas desde metodología de imagen, ¿no? De pensamiento visual, y los hago escribir e inclusive ellos responden, pegan sus post-it en la parte cúspide y hasta generan proporcionalidad y pegan las ideas más, las que menos se ven en la puntita de abajo, ¿no? Y ellos dicen ya, al medio lo que más o menos está por salir, lo de medio abajo lo que nunca lo van a ver, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Imagínense, inclusive hacen ese trabajo de dimensionar porque el dibujo lo permite, ¿no? Y si por ahí sobró tiempo y para que se relajen, yo llevo crayolas, plumones y dibujan pulpos, peces, tiburones, ballenas alrededor, etcétera, ¿no? Para que se vuelva mucho más gráfico, más lúdico, más bonito, se relajan y en un ambiente súper relajado y respetuoso y sobre todo confidencial, es que yo normalmente facilito con dinámicas de este nivel
Luego ellos se van, me dejan todos sus post-its con todas sus verdades, ¿no? Y por supuesto es más fácil para mí digerir, entender, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo siempre paso y leo un poco porque si por ahí hay alguna idea que yo no entiendo, tengo todavía a las personas ahí como para que me puedan hacer entender, ¿no? O esclarecer un poco algunas ideas. También les digo, no vale una palabra, ¿no? No vale una palabra como por ejemplo liderazgo, no. O sea, eso a mí no me dice nada. Dime una idea contundente con argumento para que yo pueda entender. Entonces, con esas, digamos, alcances, se generan las dinámicas que, créanme, son súper potentes, satisfactorias. Tengo muy buena experiencia, o sea, no me fallan y se las comparto con mucha generosidad por si por ahí tienen la oportunidad de tener estos escenarios cualitativos. Hay una segunda dinámica que también quiero compartir con ustedes, que es bien potente, que siempre me retribuye a la altura, me hace quedar súper bien en mis informes, en mis resultados, y es la siguiente pregunta, que tiene que ver con el relacionamiento, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que podrías hacerle a tu jefe o tu líder directo, ¿no? A tus compañeros de área. Por favor, ¿me ayudan a silenciar, Shaki? Disculpen, un paréntesis. Ahí está, vamos a silenciar. Ya, ok. ¿Cuáles son las recomendaciones? Shakira, ¿puedes por favor silenciar? Creo que Cristian no se ha dado cuenta que está con su micro abierto. Ahí estamos. Gracias, muy amables. Retomo. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos hacer a tu líder directo, a tus compañeros de área y a tus compañeros de otras áreas? Estoy hablando de 3 niveles. ¿Qué sí debe hacer siempre y qué no debe hacer jamás? ¿No? Porque a veces entendemos los decálogos de convivencia y demás y las formas de vivir desde el sí, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, pero nunca cristalizamos lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces acá a veces encuentras muchas cosas muy interesantes que no necesariamente están, digamos, en el marco de la claridad de lo que sí hacer, ¿no? Por ejemplo, les doy siempre como, de pronto, si necesitan un ejemplo, se los das, ¿no? En tu líder directo, lo que sí debe hacer siempre es llamarte la atención en privado, ¿no? Si es que es necesario llamarte la atención, hacerte un feedback o algo parecido, en privado. Lo que no puede hacer jamás, jamás de los jamases, es llamarte la atención en público. Eso es, entre comillas, imperdonable, ¿no? Para mí pasa así. Para ti, ¿cómo pasa? ¿No? ¿Qué le recomendarías en estos 3 niveles, bajo estas 3 premisas? Suelta, dime, manifiesta, expresa tus ideas, ¿no? Tus límites, ¿no? Lo que tú reconoces, te gusta y aprecias y lo que tú desapruebas, ¿no? Y te puede parecer hasta imperdonable. Entonces, a mí esta pregunta es súper potente porque te genera límites. Luego comienzas a leer todo, ¿no? Y a raíz de esto puedes inclusive hacer un decálogo de convivencia, puedes hacer una campaña de difusión de conductas, mirar qué conductas se asocian a tu cultura. Uy, tienes una información muy enriquecida y además tienes argumentos también para entender cómo la gente, qué expectativa tiene en torno al relacionamiento a nivel interno. Entonces, también te recomiendo esto, ¿no? A veces es mejor escribirlo que conversar. Si tú tienes un grupo de personas con un clima laboral medianamente sano o con personas muy frontales o muy directas y que no tienen miedo a la exposición ni nada de eso, entonces conversarlo también puede ser muy power, ¿no? Siempre y cuando haya personas que tengan un lenguaje positivo, asertivo, respetuoso también, ¿no? Pero esta es una pregunta un poco densa, un poco reveladora. Entonces te recomiendo también que de pronto, si ese no es el escenario muy ideal, puedas imprimir esto, ¿no? Y hacer que lo escriba, ¿no? A mí siempre me funcionó, siempre lo llevo conmigo, es de mis dinámicas estrellas y por supuesto te las comparto para ver si también te pueden ser útiles, ¿ok? Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los errores que normalmente se presentan en la parte más cuantitativa? Y que a veces me da la impresión, los gestores se quieren tapar el sol con un dedo, o no lo vi, no me di cuenta, no importa, sigo tabulando, ¿no? Mira,
te he traído 3 casos de la vida real. No es que yo me los imaginé, me los soñé, me lo contaron. No, estuvo en mi proceso, estuvo en mis mediciones, estuvieron, ¿no? Primero, cuando hago una encuesta y las personas me empiezan a llenar la encuesta, ¿no? Con una X, pero con unas comillas enormes, ¿no? Para ti, ¿cuál es el significado de esas comillas? O sea, ¿tomarías en cuenta esta respuesta para tu tabulación? Les pregunto, ¿no? O sea, la verdad es que yo vi esta encuesta y dije, Dios mío, o sea, esto es una mentira. Esta persona me está diciendo que está mintiéndome, con las comillas en la X. Y encima eran preguntas asociadas al liderazgo. Entonces, con mayor razón tenían otra carga, ¿no? Y si se dan cuenta, es una valoración del 1 al 5, donde el 4 es bastante positivo, ¿no? Entonces, esas comillas, pues obviamente desmentían todo. O sea, no solamente desmentían la pregunta, me ponían a cuestionar el llenado de toda la encuesta, ¿no? Entonces, nos vamos a tapar los ojos cuando veamos respuestas de este tipo, ¿no? Me pregunto, ¿no? Caso 2, ¿no? De pronto, cuando hago toda cuando hago una encuesta y tengo de pronto 2 preguntas, una asociada a un promedio, por decirlo así, de clima laboral, y el otro asociada a un indicador de NPS, que sabemos que es un indicador más asociado a la lealtad, ¿no? Pero tengo un porcentaje de clima laboral malo, negativo, digamos en 50%, y de pronto el NPS me sale 9 o 10 en una escala como, abro paréntesis, las escalas del NPS son del 1 al 10, donde el 9 al 10 es verde, favorable, carita feliz, pero el 8 y el 7 es carita regular, amarillita, y luego a partir del 1 al 5, ya es del 1 al 6 es carita triste total. Entonces, si me has, digamos, puesto una puntuación en clima laboral en general, abordando de pronto todas las dimensiones, las 6 dimensiones que normalmente se utilizan, camaradería, liderazgo, confianza, credibilidad, etcétera. Si en todo eso tengo un indicador, digamos, no tan positivo, negativo, ¿no? O muy al medio, ¿no? Muy desfavorable, y luego el NPS, que es la pregunta cañón, que dice, ¿recomendarías trabajar acá? ¿Me sale verde? ¿Tú creerías en esta encuesta? O sea, ¿te hace sentido? ¿Te da coherencia? ¿Cómo tu clima laboral va a estar tan malo y tú vas a recomendarle a tu hermana que vaya a trabajar ahí? O sea, no hay forma. Esto también hace falta que uno se siente a mirar, o sea, ¿hasta qué punto es válida esta encuesta? ¿En dónde me está mintiendo? ¿Me está mintiendo en el llenado de todo el clima laboral o me está mintiendo en el NPS? Es claro que ese usuario no se está tomando en serio la encuesta y en alguna de esas partes me está mintiendo. Entonces es bueno saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy leyendo encuesta por encuesta. No solamente estoy siendo una máquina tabuladora, ni estoy dejando que alguien tabule y yo no miro nada, porque es ahí una de las razones por las cuales de pronto nos salen resultados que no son reales, porque no estamos cuestionando hoja por hoja, ¿no? Entonces, los invito a mirar esto, que a mí la verdad también, o sea, me sacó de vueltas, ¿no? Y un tercer caso de la vida real, ¿no? Tengo una escala del 1 al 5, donde el número 3 puede ser indiferente, puede ser neutro, puede ser regular. Ok. Y tengo una encuesta que todo ha sido marcado en regular, o en indiferente o en neutro. Es decir, en 3. Todo ha sido en regular. ¿Tú creerías en una respuesta así? ¿Tú realmente crees que haya tal alineamiento para que todo sea regular? ¿Realmente, o sea, no me puedes decir si el vaso está medio lleno o medio vacío? ¿No? También, o sea, siéntate y cuestiona esa encuesta, ese usuario, o sea, ¿por qué no realmente ha contestado de una manera real? ¿No? Entonces, ahí te dejo esos 3 casos que suceden, y me suceden a mí no solamente en encuestas digitales, sino también en encuestas sobre todo que son más visibles, las físicas, la que normalmente a veces uno todavía le hace a un sector operario por facilitar y porque ellos no tienen temas de tecnología a la mano por la naturaleza de su rol, etcétera. Entonces, la reflexión es, no se trata de hacer una tabulación y generar todo un enfoque sistémico nada más al mirar unas encuestas. Se trata realmente de observarlas, de cuestionarlas,
de ver cómo marca la gente, de cuál es su lenguaje de escritura. O sea, hay muchas señas o señales que nos permiten realmente cristalizar si nuestra encuesta está tomada en serio o no está tomada en serio, colegas. Ok, eso es la parte cuantitativa. Ahora en la parte cualitativa, ¿no? Caso de la vida real. Cuando me piden, Mayra, vamos a hacer un focus, queremos que la gente hable, que diga, ya te vamos a dar toda la confidencialidad que quieres, te cerramos en un salón con la gente, genial. ¿Qué me pasó? Este año, ¿no? La gente realmente me brindó su confianza, habló, conversó, dijo lo que tenía que decir, y cuando me tocó terminar y cerrar el focus, me secuestraron. No me dejaron salir. Me arrinconaron y me hicieron prometer que no puedo decir lo que dijo la gente y tampoco, ojo, puedo usar los mismos términos que han usado en su escritura porque su jefe se va a dar cuenta. Porque esa palabra la uso yo y él se va a dar cuenta que yo usé esta palabra y que lo he dicho yo. Entonces tienes que ahí cambiar algunas citas textuales, ¿no? Yo les pregunto, ya desde ahí, sin necesidad de tabular, de hacer conclusiones, de sentarme a analizar, solo desde ahí. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? A este mini secuestro, ¿no? ¿Qué te da? ¿Qué percepción te deja? ¿No? Contéstenme, por favor, para hacer esto también un poco así como dinámico. Contésteme por chat. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué esas personas de esa empresa X me secuestraron y me hicieron advertencias previas a despedirse de mí? ¿Cuál creen que es la razón principal? Los leo o los escucho si por ahí alguno de ustedes quiere prender su micro. ¿O están tímidos? No creo. A ver, miedo a expresarse por represalias, por despidos. Por supuesto que sí. Hay un terror increíble, ¿no? Hay un miedo increíble y eso obviamente no es sano. El temor al despido, dice Clara, por supuesto, los despidos inmediatos, lógico. Entonces, yo les pregunto hoy a ustedes, Joana dice, desde una perspectiva, la reacción es por el abuso de poder de su líder o jefe de área y eso genera el miedo al despido, miedo a ser tenidos como los eternos inconformes. Así es. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos sintiendo juzgados y porque el mensaje que les quiero dejar es que el clima laboral es un proceso muy delicado. Si yo tuviese que trabajar clima, comunicación y cultura, en clima yo me esmero mucho más. O sea, para mí clima es como tratar a un bebé, ¿no? O sea, tengo que ser muy respetuosa de la confidencialidad de la gente. Así el cliente me diga, Mayra, ¿y quién te dijo esto? ¿Y cómo era? ¿Era calvito? ¿Era gordito? Yo en una soy súper contundente. No lo sé, no te lo puedo decir. Eso es confidencial. Punto, ¿no? Porque clima merita un enfoque ultra archi confidencial. Y por eso es que el clima debe ser medido inclusive por un tercero, porque si lo mides tú desde tu gestión y tu clima, como te digo, todavía está en un proceso de madurez, no te van a decir toda la verdad, ¿no? Entonces, este es un caso de los que quería compartirles, ¿no? Ahora, también está, a ver, voy a pasar, ya, acá está. La focus group normalmente uno entiende que es una conversación. Y claro, a mí me formaron haciendo focus group también en la universidad y claro, hasta ahí era una conversación. Pero créanme que ya antes de pandemia el focus group ya no fluía. Por eso yo no utilizo mucho el focus group, sino utilizo un formato de sesiones de indagación donde apelo mucho a metodologías ágiles para sacarle la verdad a la gente, desde ejercicios proyectivos, desde dibujos, desde otros recursos que me permitan entender los argumentos y sus verdades, ¿no?
la conversación ya dejó de serlo, la gente no quiere hablar. Por eso es que yo siempre me apelo y me contengo en la escritura. En la escritura es donde la gente utiliza palabras fuertes, ¿no? Le da una connotación, me permite a su idea, me permite hasta leer emociones, ¿no? Cuando ellos realmente, cuando se sientan ahí, quieren estar con la boca cerrada y no me quieren decir nada, entonces yo ya entiendo que tengo que utilizar mi técnica estrella, que es la escritura. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante dar la posibilidad de escribir en un focus? Mayra, un focus es conversación. Sí, pero si no fluye, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en cero? No, uno tiene que ser versátil, flexible y sobre todo conocer otras técnicas que hagan de que tu sesión realmente sea efectiva, ¿no? Entonces, particularmente quiero contarte eso. Los focus ya no son conversaciones solamente, ahora son más escrituras. En estos escenarios cualitativos me da mucho, ¿cómo les digo? Mucha evidencia y le da como una connotación también muy emocional a los informes, que también es importante, la parte emocional. Cuando yo les digo a los trabajadores, por ejemplo, si tuvieras que darle un consejo a tu gerente general, ¿qué le dirías? Escríbele una carta. Ese escenario, escríbele la carta a Papá Noel cuando éramos niños y tú listabas como 20 juguetes, bueno, más o menos, pero en el tamaño de un post-it, ¿no? Para que tampoco no sea una carta. Entonces, quiero que le escribas una nota a tu gerente general, se la voy a hacer llegar. ¿Qué le aconsejarías? Un consejo, uno, ¿no? ¿O qué le aconsejarías a tu gerente de recursos humanos? ¿O qué le aconsejarías a tu jefe? O al quien tú veas que necesita un consejo, ¿no? De pronto con mayor énfasis. La gente escribe y no sabes las palabras lindas que a veces dicen, ¿no? No me ha pasado de que nadie escriba una lisura o algo grosero. La verdad, nunca me ha sucedido porque eso también es parte de la moderación. Siempre propiciar el lenguaje respetuoso. Decir la verdad, sí, decir lo que nos duele, por supuesto, pero con respeto y con cariño, ¿no? O sea, sobre todo con respeto. Entonces, cuando uno propicia ese ambiente, la gente responde. Y nunca me ha sucedido que alguien se haya sobrepasado en ninguno de los niveles de audiencias. Ni en operarios, ni en gestores, jamás. Al contrario. Por ahí han sido algunos más frontales, otros más directos, inclusive otros más cariñosos. Y en el informe he pegado todos los consejos con su puño y letra. Por supuesto, todo en anonimato. Nadie pone su nombre, ni mucho menos. Y eso ha calado mucho, le ha dado mucha legitimidad a mi informe, a mis resultados. Inclusive, esos gerentes que no suelen bajar, porque la mayoría no suele bajar a la operación, recibir la cartita y la nota, ha tocado fibra y hemos conseguido desde esa persuasión y esa conexión epistolar muchas cosas. Entonces es una práctica que yo también siempre la utilizo, porque me parece que más allá del consejo como tal, está la cercanía que uno propicia desde también el espacio, ¿no? Y fortalece, por supuesto, un informe, ¿no? De clima. Entonces también se los traigo y se los comparto. Bueno, y finalmente, para ir ya cerrando, porque nos queda pocos minutos y quisiera regenerar, por supuesto, el debate, abrir los micros, que por ahí podamos intercambiar un poco y me brinden sus opiniones también, que para mí es muy importante y me va a permitir crecer. Quiero compartirles el modelo que yo utilizo cuando vendo un proyecto de clima laboral, ¿no? Cómo yo entiendo mi modelo de clima desde la efectividad, por supuesto, lo que para mí funciona, ¿no? Y que siempre le voy a ofrecer a una persona que esté interesada en trabajar procesos de clima y mediciones. Primero se parte por un diagnóstico, ¿no? Ojo, un diagnóstico que para mí, desde mi perspectiva, lo cualitativo protagoniza lo cuantitativo. Lo cuantitativo complementa, pero lo cualitativo protagoniza. Eso para mí es un diagnóstico de clima, ¿ya? Una vez que haces el diagnóstico de clima, por supuesto, haces un análisis de los resultados. Tienes resultados y luego pasas a un espacio de co-creación. Un espacio de co-creación por áreas, ¿ya? Porque el clima laboral no lo podemos trabajar de una manera, digamos, de más a menos, sino de menos a más. De pronto junto al área de finanzas, por dar un ejemplo, y hago una sesión de co-creación de 1 hora y media a 2 horas, de manera muy metodología ágil,
para que todos ellos prototipen un plan de acción para su clima laboral, es decir, del área de finanzas, ¿no? Ya yo me quedo con ese insumo, ¿no? Porque ellos han participado, han puesto acciones, han puesto indicadores, han puesto estrategias, etcétera. Entonces me quedo con un prototipo que luego va a ser mucho más fácil pulir. Y con todos esos prototipos de cada área, yo ya puedo armar un plan general, ¿no? Que tenga una mirada más holística y donde puedan tener indicadores similares que se crucen, por supuesto, sí que se trabajen en paralelos. Con un formato, por supuesto, muy colaborativo, ¿no? O sea, no es que yo hice el clima o el gestor de clima lo hizo conmigo, hicimos el plan a solas, ¿no? O de repente o de pronto solo el líder de cada área. Yo creo que eso cada vez funciona menos. Creo que cuando hablamos de clima laboral, hablamos de una corresponsabilidad de todos y que todos deberíamos ser parte del plan, ¿no? De co-crearlo, ¿no? De generar un aporte, porque así también es más fácil creerlo, respetarlo y hacerlo, ¿no? Entonces, este es el modelo que normalmente utilizo yo cuando tengo proyectos de clima laboral, me funciona, es eficaz, es legítimo porque la gente está presente, ¿no? Y es articulador también, porque se toman los microclimas para luego llegar al clima, ¿no? Al clima un poco más de una mirada más integrada. Este es el tipo de modelo que normalmente utilizo yo. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Yo, por supuesto, lo he traído con el afán de compartirlo, de que ustedes también vean si les resulta algo útil, si por ahí pueden incorporar algo en el modelo que ustedes ya manejan para de pronto fortalecer el proceso. Y bueno, eso. Entonces, cuéntenme, por favor, abran sus micros ahí, cuáles son de pronto las ideas con las que se han quedado, las pepitas de oro. Como yo siempre digo que hay en un escenario de formación, uno se queda con algunas ideas por encima de otras, entonces me encantaría saber cuáles son de pronto esas ideas con las que ustedes se han quedado. Entonces abro un poco el espacio para poder entrar a conocer esas percepciones, sin antes, por supuesto, comentarles brevemente que ya estamos por cerrar las inscripciones en el sexta edición del taller de diagnóstico de 12 horas que normalmente vengo haciendo desde el 2020, con mucho éxito, un taller muy cerrado de 12 horas. Voy a dictarlo el sábado 12, el sábado 19 y el sábado 26 de agosto, en horarios de 9 a 1 de la tarde. Sí, full diagnóstico, para que sepas hacer un diagnóstico, ya sea de comunicación, de clima o de cultura. Creo que es estratégico y que es el punto de partida para tener un enfoque estratégico, tener dominio y destreza de cuál es el método o una metodología versátil, fácil, fácil entre comillas, porque los diagnósticos tampoco no es que sean papayita, como se dice acá en Perú, pero que nos permita sacar adelante el diagnóstico, ¿no? Este taller es grabado y, por supuesto, participan en vivo, pueden participar de manera sincrónica y dentro de la propuesta de valor está darles las grabaciones también para que en el momento que les toque hacer netamente el diagnóstico tengan siempre la grabación a la mano y repasen lo que haya necesidad de repasar. Tiene algunas plantillas, es un taller súper completo que estoy seguro les va a abrir los ojos y va a permitir que ustedes se fortalezcan en ese sentido todavía más, ¿no? Bueno, entonces cuéntenme por ahí, abran sus micros, por favor, quién hace uso de la palabra para poder ahí hacer una interacción, qué opinan, qué les gustó, qué les hizo ruido de pronto. No me van a dejar acá sola hablando, espero, chicos, por favor. Adelante, Isaura querida. Hola, Mike, ¿cómo estás? Mi inquietud que se me viene ahorita a mente la pregunta es, estos análisis, estas evaluaciones de diagnóstico, no de los insights, todo para ver cómo está el clima laboral en una organización. Todo este proceso, por lo general, viene a pedido de la alta directiva de la organización, porque si se supone que si es así, entonces la idea es que la alta directiva está percibiendo ya desde un primer momento que algo no está bien dentro de la organización y necesita mejorar. Entonces, por eso es que recurre a este tipo de
¿no? De actividad, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, convocarte, ¿no? Para que hagas un análisis de cómo está el clima laboral de la organización, qué está pasando. Sí, bueno, Isaura, sí, normalmente las empresas ya están súper convencidas de que el clima laboral es un proceso importante y que está en el marco del bienestar del colaborador, ¿no? Y sí, lo piden normalmente, gestión humana lo trabaja, ¿no? Y yo creo que en las altas esferas o en la primera línea ya empiezan a valorarlo, sin que por supuesto tampoco les mueva wow la brújula, pero creo que sí tiene peso. Sí, creo que sí tiene peso, creo que sí les importa escuchar y cada vez veo más eso, más gerentes generales apostando y creyendo de que realmente el clima laboral es importante, ¿no? Aún como debatiendo un poco tal vez con sus gerentes financieros que siempre son un poco más cautelosos en el sentido de invertir, pero veo que es un proceso que va creciendo y va ganando credibilidad en las primeras líneas. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que vamos por buen camino. Gracias, Isaura. A ti. ¿Qué más? ¿Algunas preguntas? Acá me decía alguien, que no logro ver el nombre, Lisette. Ay, Lisette, qué lindo que estés aquí. Bueno, decía Mayra, también esto último es súper importante, las encuestas de clima necesitan transformarse y se apunta ahora también a evaluar emociones. ¿Qué recomiendas en tu experiencia? Mira, evaluar emociones en una encuesta puede tener una brecha muy grande, porque ya sabemos que en las encuestas nos pueden mentir con facilidad. Ahora, si tú quieres medir eso e intentarlo, tendrías que poner una batería de emociones, porque entendamos que las personas no somos muy cultivadas, muy sabias, muy conscientes en temas de emociones. Es más, a veces las confundimos con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones, por ahí no salimos de nuestras 4 o 5 primarias y no sabemos cómo más, qué otras más hay, y en realidad hay más de 100 emociones. Entonces, claro, desde lo corporativo hay que mapear cuáles podrían ser las más comunes y colocar una batería para que la gente ponga como opción, ¿no? De pronto, ¿cómo te sientes o cuál es la emoción que empoderas la mayor parte del tiempo en tu trabajo? ¿No? La angustia, la incertidumbre, ¿no? La pasión, el resentimiento, ¿no? El odio, no sé, ¿no? La ira, ¿no? Y por ahí ponerle tal vez 10 u otro, ¿no? Para que la gente se exprese. Claro, siempre nos vamos a correr el riesgo de, ¿no? Nos mientan o no, pero yo creo que en principio podría funcionar por ahí. Ahora, desde lo cualitativo es más chévere, ¿no? Porque la emoción se ve a través de tus ojos. Yo te puedo estar diciendo que estoy locamente enamorada de ti, pero mis ojos y mi cara dicen otra cosa. Entonces, ¿no? Es más fácil saber si me mientes o no me mientes, ¿no? Porque eso es el atributo que nos da finalmente el face to face. Entonces, pero igual yo creo que es razonable intentarlo en ambos escenarios, ¿no? Tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, ¿no? Eso. Bueno, por ahí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Uy, no, están tímidos, no sé qué ha pasado hoy día. A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Algún comentario? Cristian, a ver, por favor. A ver, sálvame de este silencio. A ver. Nada, quedan ahí, no hay ninguna pregunta. Lisette, adelante. Hola, Maya, estoy con un poquito de ruido, pero aprovecho ese espacio cortito. Te había dejado la pregunta en el chat también. En algún momento, cuando hablamos clima, lo que mencionaste, esta casilla 3, que es la favorita de muchas personas cuando marcan, de alguna forma no nos dice si estamos bien o estamos mal, siempre es el más o menos, el que gana, ¿no? Entonces yo recuerdo que en algún momento me dijeron, oye, ¿no? Que queremos saber, ¿estamos bien o estamos mal? No queremos más o menos, ¿no? O es blanco o es negro, o somos promotores o detractores. Entonces por ahí me sugirieron eliminar esta casilla. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? En su momento nosotros, o sea, defendimos la idea de que si es que es más o menos, respetemos un poco lo que, el sentir de las personas, de los colaboradores, ¿no? Pero cuéntame, ¿esto en la práctica tú lo has vivido, lo has pasado, también te lo han sugerido?
de qué forma se puede realmente encontrar la verdad, ¿no? Porque también me pasa lo de la NPS, o sea, clima puede puntuar muy bajo y NPS alto, entonces no hay como que esa relación, y sí hay que entrar mucho en el análisis, mucho a ver otras variables de qué impactó a qué, ¿no? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Lisette, qué lindo escucharte. Lisette, a mí me encanta la escala del 1 al 4, ¿ya? Porque en Latinoamérica, y con la experiencia que tengo, digamos, porque he hecho algunos estudios a nivel Latinoamérica, me doy cuenta que a nadie nos gusta, que a los latinos no nos gusta ser muy descarados en ese sentido y decir cuando algo no nos gusta. Preferimos decir algo más tibio, nos gusta lo tibio, nos sentimos cómodos en lo tibio, ¿no? Entonces, como sabemos que somos una cultura así, yo haría una encuesta que para tabular sería un demonio. Tú me dirías, Mayra, estás loca, o sea, yo necesito algo que me tabule de manera regular y utilizar una escala para todo. Yo pienso que eso es incorrecto. Yo pienso que hay premisas que necesitan una escala del 1 al 4, donde yo necesito saber si el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Yo necesito esa respuesta porque además tengo un proceso maduro y te estoy preguntando de algo que está maduro. Pero si de pronto yo implementé el SAP, estoy poniendo ejemplos, ya X, ¿no? Recién, y sí amerita una escala del 1 al 5, donde sí amerita y me resultaría razonable que me contestes y que tengas un punto medio, entonces utilizaría una escala del 1 al 5. Y si de pronto tengo algunas cosas que evaluar, por ejemplo, en temas de comunicación o de conducta que tiene que ver con cultura, y necesito una escala del 1 al 10, haría una escala del 1 al 10. Pero ¿sabes qué pasa? Que somos flojos y no queremos mucho chamba. Entonces nos ponemos del 1 al 5 y a la miércoles, ¿no? Ya, así nomás. Entonces nos salen resultados falsos. Lógico, porque investigar es trabajar, colegas. Investigar, es ser acucioso, incisivo, es entender cada pregunta, es mirar cada pregunta, cómo la planteo, cómo la presento, cómo lo hago con trampita, ¿no? Para ver si me dices la verdad o no. Y tengo que estudiar qué escala voy a de pronto a poner. No puede ser que una encuesta tenga una misma escala para todas las preguntas. Yo difiero, entiendo, ¿no? Entiendo que desde adentro, pucha, o sea, con todo lo que normalmente se hace es bastante chamba y no hay tiempo para eso. Pero yo lo entiendo, pero no nos lleva, no, eso nos aleja, pues nos aleja de la verdad. Para mí una encuesta es, como les digo, manejar diferentes escalas, ¿no? Dependiendo de las dimensiones y las premisas, dependiendo de mi cultura, de mi proceso, de la madurez de mi proceso y dependiendo de varios criterios. Ahí yo haría una encuesta definitivamente un loco para tabular, pero yo creo que más creíble, desde mi perspectiva. Y por supuesto, la sometería a la parte cualitativa una vez que vea los puntos críticos para entender los argumentos de por qué me salió tan bajo esto u otra cosa, ¿no? Y ahí me apalanco de lo cualitativo. Entonces, para mí funciona así. Yo sé que tal vez no es lo más seductor, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos orillaría más hacia la verdad que hacia lo falso, ¿no? De pronto. Esa es mi respuesta, querida Lisette. Espero que haya sido como un poco esclarecedora, bueno, compartir enfoques en realidad, de acuerdo a la experiencia de cada uno, ¿no? Y bueno, ahí les dejo como ciertas contradicciones y los invito de pronto a algunas reflexiones, ¿no? La primera, diría yo, y para cerrar este espacio y agradecerles por su presencia, es que entendamos que las encuestas tienen limitaciones, son instrumentos que también tienen limitaciones y que nosotros, desde nuestra experiencia gestionando el proceso, tenemos que entender que no nos va a traer toda la verdad o todas las respuestas que necesitamos, ¿no? Lo segundo es que en el momento de procesar información uno tiene que ser muy analítico, y analítico no en una tabla de Excel solamente, analítico desde la hojita, desde la respuesta, desde el modus operandum de la respuesta de una encuesta, ¿no? Porque muchas de ellas necesariamente deberían ser inválidas, ¿no? Porque definitivamente van a afectar un resultado, ¿no? Y la tercera conclusión, de pronto con la que me quedo y que tiene que ver mucho con esta primera parte, contexto, es que nos falta mucho análisis, nos falta ser más estratégicos,
nos falta ser más sinceros con lo que estamos trabajando, ¿no? De pronto la cantidad de funciones, de cosas, de quehaceres, también la demanda de nuestros líderes y demás nos generan mucha presión, pero sí es importante que seamos más sinceros con lo que estemos haciendo para que resultados de pronto como estos, ¿no? Donde ustedes mismos me han ayudado a mirar, maduren, ¿no? Y de pronto nos proyectemos con más análisis, porque así como nosotros nos estamos viendo, nuestros colaboradores también nos ven. Ven una encuesta, ven un número y se ríen muchas veces, ¿no? Y se ríen de nuestro proceso y de la veracidad de nuestro proceso. Y hay que tener cuidado con eso, porque tenemos que proyectar siempre credibilidad e imparcialidad en lo que hacemos. Y si nuestros colaboradores se ríen de nuestros números de clima laboral, se mofan, se burlan, quiere decir que definitivamente no estamos yendo por un buen camino. Y una cuarta conclusión y última es que el clima laboral es un proceso donde nos mojamos todos, porque todos formamos y constituimos un clima bueno o malo. Entonces creo que es un proceso donde tiene que haber mucho enfoque colaborativo, ¿no? Donde los planes de acción tienen que ser participativos. Y por supuesto, y esto sin ánimos de, por supuesto, ser imparcial o insinuante, ¿no? Siempre es bueno que lo vea a veces un tercero, ¿no? La mayor parte de las veces un tercero, que siempre le va a dar legitimidad a un estudio de clima, porque no tiene lugar ahí adentro, ¿no? E imparcialidad y objetividad, ¿no? Porque desde ahí puedes ver con mayor nitidez lo que realmente sucede, que no es lo mismo que mirarlo desde una perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, gracias por este espacio, les agradezco por la voluntad, por esta posibilidad de intercambiar ideas, y nada, nos vemos en una próxima oportunidad, que tengan una linda noche, cenen algo rico y duerman rico y pleno. Mañana un fin de semana espléndido para todos. Un abrazo grande, gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias, Isaura, linda, preciosa, que siempre está ella aprendiendo. Ella es la mejora continua. Gracias, Yanela. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Un beso para todos. Clarita, muchas gracias. Espero que hayas pasado bien. Alexandra, Kevin, querido, Cintia, Cristian, también. Siempre muy interesante todo lo que nos brindas. Gracias, Cintia, querida. Muchas gracias. Un abrazo fuertazo. Erly, también. Gracias por estar aquí. Buenas noches, querida Isaura. Alma, gracias por estar acá. Un abrazo grande, que pases una linda noche. Nos vemos pronto. Gracias, Cristian. Gracias a ti por tu participación. Un abrazo grande.